Durante la fiesta de la Pascua, la población en Jerusalén usualmente se triplicaba por la enorme cantidad de peregrinos que venían a adorar de todas partes del imperio. De hecho, algunos calculan, y hay formas de calcularlo, porque a veces se sumaban la cantidad de corderos que eran sacrificados, y cada cordero era sacrificado por un número particular de personas. Así que solamente había que saber cuántos corderos fueron sacrificados en esa Pascua para saber cuántas personas habían estado en Jerusalén. Era una especie de censo que hacían a través de los sacrificios, y algunos calculan que en esa fiesta de la Pascua probablemente habían 2 millones de personas en la ciudad de Jerusalén. 2 millones de personas, por lo que debemos suponer que Jesús fue probablemente recibido ese día por miles y miles de personas. De hecho, Marcos nos dice, no sé si lo notaron, que las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosanna al Hijo de David. Habían multitudes en plural delante de él, habían multitudes detrás de él que le seguían por el camino. Y por el Evangelio de Juan sabemos que muchos de ellos habían sido testigos presenciales de la resurrección de Lázaro. Vayan conmigo por un momento al capítulo 12 del Evangelio de Juan. Esto es importante para que podamos entender por qué la euforia de esta gente. Juan capítulo 12, vean conmigo el versículo 9, dice: entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí. Recuerden, Jesús viene desde Jericó, aparentemente se detiene en casa de Marta, María y Lázaro en la ciudad de Betania, a 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Desde ahí fue que envió a 2 de sus discípulos a buscar el pollino. Y ahora Juan completa la historia y dice: la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de palmas y salieron a recibirle y gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que toda esa gente que estaba en casa de Marta y María, curiosos que querían ver a Lázaro vivo, ahora venían junto con Jesús, o ya se habían adelantado y estaban en la ciudad de Jerusalén, y cuando lo vieron venir comenzaron a gritar eufóricos. Mis hermanos, estamos hablando probablemente de miles y miles de personas que aclamaban al Señor por el camino como el Hijo de David, que había llegado como el Salvador de Israel. Esta gente estaba literalmente histérica por la llegada de Jesús. Cientos de años esperando el Mesías, y ahora por fin lo ven entrando por las calles de Jerusalén. Marcos dice que muchos tendieron sus mantos en el camino, otros tendieron ramos que habían cortado en los campos para darle la bienvenida, como era típico para recibir a un rey en esos días. Si ustedes van a Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 13, van a ver que Jehú, el rey Jehú, fue recibido exactamente como Jesús. Eso era típico en aquellos días. Y al mismo tiempo gritaban: Hosanna, Hosanna. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra significa: sálvanos ahora, te rogamos. Es una oración. Sálvanos ahora, te rogamos. En ese momento, esa multitud no tenía duda de que Jesús era el gran libertador prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Bendito el que viene en nombre del Señor. Una cita del Salmo 118, versículo 26, que el pueblo de Israel cantaba durante la Pascua. Hermanos, por cientos y cientos de años ellos habían cantado el Salmo 118.
y habían cantado bendito el que viene en el nombre del Señor, pero ahora ven a Jesús y comienzan a cantar este salmo que tantas veces cantaban durante la Pascua: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Esta gente parece estar convencida de que Jesús había venido a establecer el reino mesiánico que Dios le había prometido a David. Hosana en las alturas. En otras palabras, que nuestros ruegos lleguen al cielo, que nuestros ruegos sean escuchados en el trono de Dios, para que Dios venga a salvarnos ahora que el Mesías ha llegado. Era una euforia total. Miren, hermanos, si Jesús hubiera querido levantar una revuelta en Jerusalén en ese momento y ser coronado como rey, probablemente lo había logrado sin mucho esfuerzo. El ambiente estaba preparado para comenzar una revolución. Sin embargo, unos días más tarde, muchos de los que estaban en esa multitud aclamando a Cristo como el Mesías iban a pedir a gritos que fuera crucificado. Esa misma gente iba a pedir a gritos que fuera crucificado. ¿Saben por qué? Porque se dieron cuenta que él no era el tipo de Mesías que estaban esperando. Ellos querían un líder político que librara a Israel de una vez por todas del yugo romano. Ellos querían un rey que volviera a traer a la nación de Israel todo el esplendor, toda la prosperidad que ellos llegaron a tener en los días de David, en los días de Salomón. Ese era el Mesías que ellos estaban esperando. Pero con el paso de los días comenzaron a darse cuenta que él no había venido a dominar, él había venido a morir. A morir por causa de sus pecados, de mano de esos mismos romanos que ellos querían que él expulsara. Qué decepción, qué decepción. En vez de atacar el poder de Roma, lo que hizo Cristo fue atacar su religión vacía, su religión ritualista, como veremos este próximo domingo, si el Señor lo permite. Esta gente no estaba preparada para un Salvador que muere en debilidad. Ellos no estaban preparados para un Salvador que pusiera en evidencia la magnitud de su pecado, su total incapacidad para arreglar sus cuentas con Dios. No, el Mesías que ellos deseaban era el que podía alimentar una multitud de personas con 5 panes y 2 peces. Ese Mesías sí que nos conviene. Ese es el Mesías que nosotros queremos, no el que sustituye a pecadores muriendo por ellos en una cruz. Ellos querían a un Mesías que encajara con sus expectativas mundanas, con sus expectativas terrenales, pero se toparon con un Mesías que los confrontaba con su pecado, con un Mesías que los llamaba al arrepentimiento y a la fe. Así que, mis hermanos, esta gente estaba aclamando al verdadero rey, al rey de gracia, al rey de perdón, pero lo estaban haciendo con una motivación equivocada. Ellos no sabían quién era Jesús. Y ¿saben qué? Tristemente, eso es lo que está pasando hoy en muchas iglesias evangélicas alrededor del mundo. En muchas iglesias evangélicas donde se predica a un Jesús domesticado, a un Jesús que puede satisfacerte como un mesero divino todos los deseos, todos los anhelos de tu corazón. Ven a Cristo y tendrás una vida próspera y saludable. Ven a Cristo y tendrás un matrimonio maravilloso. Ven a Cristo y todos tus problemas quedarán sepultados en lo más profundo del mar. Serás una persona plena y feliz. Ven a Cristo para que puedas disfrutar tu mejor vida ahora. Y muchos visitan esas iglesias cada domingo. Muchos visitan esas iglesias.
y cantan con entusiasmo y con profunda devoción, porque es con mucha devoción a ese Cristo que solo existe en su imaginación. Mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana, déjame decirte algo lo más claro que yo pueda. Cristo no es esa clase de rey. Cristo no es esa clase de rey al que tú puedes usar a tu antojo para satisfacer tus deseos egoístas. No, Él es un rey que vino a morir en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios, librarnos de la esclavitud del pecado y transformar nuestros corazones egocéntricos en corazones amantes y humildes. A eso fue que vino Cristo. Ese domingo de Ramos, una gran multitud estaba clamando a Jesús como rey, pero muy pocos estaban realmente dispuestos a someterse a su autoridad. Una cosa es venir a la iglesia y cantar con los ojos cerrados, y por si acaso yo canto con los ojos cerrados. Pero una cosa es venir a la iglesia y cantar con los ojos cerrados y levantar las manos. Y cantar que Jesús es maravilloso. Y otra muy diferente es estar dispuestos a someter nuestra voluntad a la suya, reconociéndole a Él como Señor, reconociéndole a Él como el amo, dueño absoluto de nuestras vidas. Es muy diferente. Es muy diferente.